Bueno, habéis visto que empezamos hoy con un vídeo que muestra lo mejor y lo peor del ser humano. Y es que hoy nos vamos a meter en un tema que es muy peliagudo, o como se dice ahora, peliagudo no, lo siguiente, el mal y el bien dentro del ser humano. Pero vamos a ver que no es algo que sea nuevo de esta época, porque ya en el tiempo de Cristo sucedía. Vamos a escuchar un evangelio y vamos a ver cómo lo expresa Jesucristo. Así que, bueno, se me ha olvidado otra vez decir, seguimos en Chipiona, en la parroquia Nuestra Señora de la O, así que nada, vamos para adentro y vamos a ver cómo explica Cristo esto del bien y del mal dentro del ser humano. Vamos para adentro. Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda. Sumando X, logramos un mundo mejor. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Le preguntaron los criados: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadle en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a una levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les explicaba nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente, se fue a su casa. Los discípulos se acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Bien, otro texto largo, igual que la semana pasada, seguimos con parábolas. Y es que ahí también lo dice el Señor, que ya el profeta anunció que el Señor hablaría en parábolas. Y todas estas parábolas, pues, quieren expresar pues muchos misterios. El grano de mostaza, ¿no?, como de lo más pequeño tiene el poder de convertirse en lo más grande, como el fermento pues fermenta la masa, pero vamos a quedarnos con la de la cizaña, ¿no?, que es como la central del texto de hoy. Hemos empezado planteando, ¿no?, cómo es posible que el ser humano sea capaz de lo mejor y de lo peor. Pero antes de todo esto quiero hacer una aclaración, porque como hoy por hoy casi nadie vive en el campo, es muy difícil que visualicéis pues cómo es la cizaña, ¿no? El trigo más o menos lo tenemos localizado, ¿no?, cómo es su proceso, ¿no? Primero es verde, luego empieza a amarillear, coge fruto y cuando ya el fruto crece, ¿no?, empieza a pesar, de modo que la espiga se dobla, ¿no? Y cuando ya veis, si pasas por un campo que está a punto de ser segado, pues te das cuenta que las espigas están todas inclinadas hacia abajo. La cizaña también pasa por esa etapa, también es verde, no las distingues. Hay algo que los distingue y es al final. La cizaña hace una especie como de espiga, pero no da fruto, se queda vacía, de modo que la espiga de cizaña se queda siempre derecha. Y cuando todas empiezan a cabecear por el peso, se quedan pues todas las espigas de cizaña visibles, ¿no?, se quedan despuntando por encima del campo. Por eso decía el Señor que era tan fácil el poder pues darse cuenta
y distinguirlas en el momento de la siega. Hay que esperar hasta la siega para poderlas distinguir. Vamos a quedarnos aquí delante del sagrario para terminar el comentario, que merece la pena. Es una maravilla lo bonito, ¿no?, del sagrario de esta iglesia. Así que bueno, la cizaña y el trigo hasta la siega no las puedes distinguir. Y en ese sentido, Cristo ha querido expresar un misterio que todos constatamos, ¿no? Que es verdad que esto daría, pues, ¿no?, conforme preparábamos con Antonio el programa, decíamos, esto nos daría para una muy buena entrevista, porque el Señor lo hizo con parábolas, pero es necesario explicarlo, porque ¿cómo es posible que si Dios ha sembrado en el corazón del hombre la capacidad de hacer cosas preciosas, cómo es posible que también existe la cizaña, ¿no? Existe el mal, ¿no? Muchas veces escuchamos ese comentario, ¿no?, de si Dios es tan bueno, ¿por qué existe la guerra? Si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el hambre, ¿no?, y hay tantísimas injusticias? Y aquí habría que distinguir dos cosas, ¿no? Una, que no entra, digamos, en la parábola de la cizaña, y es las consecuencias de nuestros pecados, ¿no? Si yo soy una persona iracunda y me peleo con alguien, yo no puedo culpar a Dios. No puedo culpar a Dios de mi ira, no puedo culpar a Dios de mi avaricia, ¿no?, y de unas estructuras de pecado, como así lo han hablado el magisterio social, ¿no?, de la moral social de la Iglesia, de estructuras de pecado, donde la cultura del descarte de los pobres, del acaparamiento, ¿no?, de los ricos, y que producimos, pues eso, muchísima pobreza y muchísima hambruna, y le echamos muchas veces la culpa a Dios y queremos que lo solucione la Iglesia vendiendo el Vaticano, ¿no? Y con eso pensamos que quitamos el hambre, ¿no? Y el problema es mucho más profundo. Somos mucho más causantes nosotros de lo que nos pensamos, ¿no? Por eso no sería en ese sentido justo culpar a Dios, ¿no?, por esas realidades, ¿no?, de las guerras, de las cosas que hacemos los hombres. Pero sí es verdad que también mucho más profundo está esto de la cizaña. Dios ha sembrado la palabra, ¿no?, ha sembrado el trigo, pero el enemigo ha sembrado la cizaña. Es verdad que cuando hablamos del demonio, a veces nos da como miedo, ¿no?, o porque a lo mejor no lo ponemos en su justa medida. Es verdad que el demonio no puede crear, pero sí es verdad que el pecado es como esa cizaña que queda dentro del trigo. Y ahí es donde todo aquel que le abre el corazón al pecado o que no, digamos, frena la tentación, todos tenemos experiencia, ¿no?, de haber experimentado una tentación y haber sucumbido, ¿no?, y a lo mejor pues has terminado haciendo pues lo que no querías. Pero cuando eso se convierte en una forma de vida permanente, experimentamos eso, que se produce el mal y el bien juntos, ¿no? Y es un dolor que experimentamos todos, y es bueno que experimentemos ese dolor. ¿Por qué? Porque todos tenemos un eco de verdad y de bondad dentro, que sabemos que no, eso no es lo que queremos, ¿no? Vamos a volver al altar mayor. Eso no es lo que queremos. Y por eso pues nos rebelamos, ¿no?, a la existencia de la cizaña. Y el Señor pues nos habla de un punto que muchas veces se nos olvida, ¿no?, y es que habrá un juicio. Y es que todos vamos a rendir cuentas. Todo el mal que hagamos no va a quedar sin ser juzgado y sin ser arrancado, ¿no? Esta parábola nos invita a dos cosas. Uno, a la paciencia, aceptar que la cizaña está, que no me corresponde a mí arrancarla, ni me corresponde a mí hacer la justicia. Creemos, y lo decimos en el credo, creo que Jesucristo vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y es algo que creemos y sabemos que Él hará la justicia, ¿no? Más bien, yo no puedo arrancar la cizaña, pero sí puedo, a esas personas que tienen el corazón endurecido, sí les puedo llevar a Cristo, para que esa cizaña pues se sane de su corazón. Así que esto, como decía, nos da para muchísimos temas, pero no tengamos miedo, ¿no?, de que si Dios nos ha creado y somos capaces de lo mejor y de lo peor, pues con mayor motivo, que el Señor nos regale el cultivar nuestra fe, porque la cizaña está, pero el trigo da más fruto y que sea mayor. Así que nada, que así sea. Pues topando con la Iglesia, vamos a ver ahora un vídeo de una misa del Papa que tocó este tema de la cizaña. Y en nuestro lenguaje común hablar de cizaña es hablar de gente que malmete contra otros. Pues vamos a ver que el Papa Francisco no se corta un pelo para hablar de la gente que mete chismes. Así que atentos y escuchad. En la Iglesia existe la enfermedad de sembrar la división y la cizaña, aunque los cristianos estamos llamados a sembrar la paz y a la reconciliación. Palabras del Papa en su homilía de este 4 de septiembre en Casa Santa Marta. Io penso cosa sono le chiacchiere.
Niente, dire una parolina contro un altro o dire una storia, questo ha fatto... No. Fare chiacchiere è terrorismo, perché quello che chiacchiera è come un terrorista che butta la bomba, se ne va, distrugge, con la lingua distrugge, non fa la pace. Ma è furbo, non è un terrorista suicida, no, lui si custodisce bene. Ogni volta che mi viene in bocca di dire una cosa che è seminare zizzania e divisione, sparlare di altro, mordersi la lingua. Io vi assicuro che se voi fate questo esercizio di mordersi la lingua invece di seminare zizzania, i primi tempi si gonfierà così la lingua ferita, perché il diavolo ci aiuta a questo, perché è il suo lavoro, è il suo mestiere, dividere. Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda. En el nombre del Padre y del Hijo. Sumando X, logramos un mundo mejor. Bueno, pues continuamos hoy con esta sección de Católicos sin Vergüenza, donde nos vamos ilustrando para poder pues, explicar, ¿no? Y como tú muy bien nos ilustrabas el programa pasado sobre el tema de las cruzadas, y es verdad que se nos quedan muchos flecos sueltos, ¿no? Hablabas cosas que conforme yo te iba escuchando, pues yo tampoco soy la persona más formada y he pasado por una facultad de teología, pero muchas veces escuchando a las personas que tenéis conocimiento, te quedas diciendo, ostras, o sea, yo toda la vida pensé que era la Santa Sede la que inició las cruzadas y ahora resulta que no es tan sencillo decir dónde empieza el poder religioso, dónde empieza el poder político, pero que fue una iniciativa de los reyes de Occidente, ¿no? Evidentemente la Santa Sede está muy interesada, porque lo normal es que, claro, si lo que se le ofrece es la posibilidad de recuperar aquellos territorios que para nosotros como creyentes, Roma es muy importante porque es donde se inauguró, digamos, la vida, digamos, de la Iglesia con el pontificado de San Pedro, ¿no? Pero más lo es Jerusalén, sin duda alguna, que es la Iglesia Madre, ¿no? Entonces, el sueño de tener a la Iglesia Madre otra vez dentro de la casa común de la Iglesia era un sueño, yo diría que es dorado para la Santa Sede, sin duda alguna, ¿no? Claro. Y no solamente sueño dorado, sino que también estamos hablando de la Edad Media y me estoy acordando, por ejemplo, de San Francisco, ¿no? Que él quiso peregrinar a Tierra Santa y como la peregrinación como un elemento dentro de la vida de la fe que se ve interrumpida por la conquista del Imperio Musulmán y también digamos que hay un deseo de volver a recuperar, ¿no? Efectivamente, porque, bueno, la figura de San Francisco es una figura que está por encima, digamos, hasta de las cruzadas, porque es verdad que, como todos los santos, ¿no? Tienen ese algo que el Señor le permite ver más allá del común de los fieles o de las personas, ¿no? Y es verdad que él vio más allá, él vio que lo que buscaba el Señor era la paz. Si algo destaca, ¿no? Dentro de su pensamiento, bueno, hay otras muchas cosas Muchísimas más. cosas. Pero ese es un elemento muy importante, ¿eh? El ser instrumento de paz, que ya ha quedado casi como si fuese un emblema de San Francisco, Hazme ¿no? un instrumento de tu paz, Efectivamente, esa ¿no? famosa oración. Entonces, para él la paz es un principio que no puede ser subyugado a otro por muy bueno que éste sea. Y eso, digamos que lo dejó como impronta dentro de la orden franciscana y, de hecho, bueno, hoy siguen estando presentes ellos como custodios de Tierra Santa, ¿no? La presencia de los franciscanos, porque así lo quiso San Francisco, en ese lugar tan santo, pues es un signo, digamos, de que lo que se pretendía, desde luego no por todos, no siempre, no con los medios adecuados, ¿no? Pero es conseguir, sin que se trastornase, digamos, la paz, pues el que volviese a su lugar, al que le correspondía, aquellas tierras que eran sagradas. Ya digo, esa es la parte
que podemos entender como la más comprensible desde el punto de vista religioso. Luego hay otras muchas que tienen que ver con que son muchos elementos y factores implicados. Y un momento concreto de la historia de Europa, porque fundamentalmente es un fenómeno europeo, aunque se dé ya en el Próximo Oriente, pero realmente quienes están implicados son prácticamente europeos, un momento muy particular, de división Oriente-Occidente, de aparición de muchas, de forma emergente, ¿no?, de muchas nacionalidades y de un cierto cambio también, porque la Edad Media, aunque se la ve muchas veces como si fuese una época tenebrosa, es una época también de mucho cambio cultural. Pero también hay que pensar la cantidad de elementos que podemos entender que surgen a partir de las cruzadas, incluso órdenes religiosas. Bueno, ya que Tomás, y has tocado el tema de San Francisco, el otro día decíamos que se nos quedaban flecos sueltos, ¿no? Y es que ya nos has explicado muy bien, ¿no?, el otro día la motivación política, ¿no?, territorial de recuperación de los santos lugares como lugar de peregrinación, pero es que cuando la Iglesia entra, ¿no?, en la época de la Edad Media, política y religión, los estados iban muy identificados, pero que la Iglesia participase también pudo aportar, pues precisamente, una de las cosas que quisiera que tú también tocáramos el tema, ¿no?, el tema de las órdenes religiosas, cuántas órdenes religiosas pues también acompañaron todo este proceso de las cruzadas. Has hablado de San Francisco, pero ¿de quién más podemos hablar de ahí en ese momento? ¿De qué más órdenes religiosas? Bueno, se puede hablar de figuras y de órdenes, porque San Bernardo, por ejemplo, tuvo un papel fundamental. O sea, él era un entusiasta predicador que se llamaba entonces predicador de cruzadas. Y era un santo, quiero decir, indiscutible. Yo creo que en su momento era la referencia espiritual de todo el centro de Europa, ¿no? Y era un hombre que apostaba por las cruzadas porque entendía que era no solamente por la cuestión simplemente de ganar unos territorios, sino de recuperar de alguna forma la frescura de la fe, por lo que significaba volver a las tierras donde se predicó el Evangelio. O sea, hay un sentido directamente pastoral y espiritual, ¿no? Es como si hubiesen amputado algo de la Iglesia y que de alguna forma, bueno, pues suponía un cierto menoscabo en su tarea pastoral o evangelizadora. Por supuesto, San Francisco de Asís tiene muchísimo que ver con las cruzadas, pero nos encontramos también a San Simón Stock, que fue el fundador de los carmelitas. Bueno, hay una relación directísima de la Orden del Carmen, porque con el Monte Carmelo. Monte Carmelo, efectivamente, o sea, tiene esa raíz, ¿no? Los ermitaños del Monte Carmelo, ¿no? Son los templarios también. Los templarios aparecen justamente en torno a las cruzadas. Hay muchas, los mismos mercedarios tienen que ver con las cruzadas, ¿no? Sí. En este caso más en relación con nuestras cruzadas, que decíamos el otro día, sí, por eso iban al norte de África. En la redención, ¿no? Efectivamente. O sea, lo que hoy para nosotros el norte de África es, para los que a lo mejor somos hijos de este siglo, es un mundo musulmán, sí, ¿no? En su momento era, en los primeros siglos, originalmente cristiano. Bueno, y además muy florecientemente cristiano, ¿eh? De ahí viene San Agustín, por ejemplo, o viene Tertuliano, San Cipriano, Alejandría, o sea, efectivamente, toda la escuela alejandrina, es decir, el norte de África era un lugar no solamente cristiano, sino de un florecimiento teológico y espiritual enorme, ¿no? Que se perdió no por los musulmanes, ¿eh? También eso hay que explicarlo, más bien fueron los vándalos los que dieron la primera barrida. Y ya se encontraron mucho trabajo hecho, los musulmanes, el Islam, ¿no? Por desgracia, se perdió una cristiandad que era en ese momento muy floreciente. Esa fue más bien el lugar de los mercenarios. Pero hablando de las cruzadas, ¿no?, que se suele entender las que se dieron en Tierra Santa, pues sí, tiene mucho que ver con la orden mendicante, porque además las órdenes mendicantes nacen todas ellas en la época de las cruzadas. En ese espacio largo de tiempo son, digamos, que se puede decir que contemporáneas, ¿no? Y claro, se implicaron. Ellas tenían la misión de comunicar el Evangelio, de hacer resplandecer la verdad, de vivir intensamente los valores que la Iglesia se han recibido de parte del Señor, ¿no? La pobreza, la castidad, la obediencia. Y bueno, si hay un empeño, en ese momento un empeño misionero, pues lógicamente se implicaron mucho. Pasa como sucedió también con el descubrimiento de América, ¿no? Que tuvieron un papel fundamental, ¿no? Sí, en los primeros ya. No vamos a meternos por ahí, no abramos más campo porque necesitaríamos muchísimas más... pero sí es cierto que, bueno, hay una cosa para los que hoy en el siglo XXI pues vivimos una separación Iglesia-Estado, ¿no? Quizá nos cueste entender pues que en un momento no fue así. No, claro que no. Sino que iban juntas. Y bueno, y para todos aquellos que a lo mejor añoran, ¿no?, volver a un fenómeno político religioso,
pues de cara al momento actual que vivimos se puede decir que es un privilegiado, ¿no? Porque donde la política y el mundo político tiene su área, ¿no? Y los cristianos podemos vivir pues nuestra vida de fe, ¿no? Que es, por eso, si volvemos la vista atrás, pues necesitamos meternos en todo ese contexto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ignacio. Es que yo te una palabra nada más, porque me parece muy interesante eso último, una palabra nada más. Es que se pasó de una situación de Estado contra Iglesia a Iglesia igual al Estado de forma inmediata, lo cual no fue tan fácil de asimilar, quiero decir, porque... Estamos hablando del Claro, siglo de la época de Constantino se pasó de ser absolutamente, vamos a decirlo así, beligerantes las posturas del Estado contra la Iglesia, a que haya una identificación radical. Eso no fue tan fácil, luego delimitar cuál era el campo de cada uno, y muchos de estos temas que salen tienen que ver con esa situación, que no es la que tenemos hoy, ¿no? Claro, pues muchísimas gracias, como te iba a decir, ¿no? De verdad que esta ilustración que nos has hecho ya en su día con la Inquisición y hoy con las Cruzadas, pues muchísimas gracias, ¿vale? Encantado. Y ojalá pues todos los que vean estas entrevistas pues puedan decir, ostras, pues no es como comúnmente en nuestro lenguaje o en nuestros ambientes pues se presenta, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias y nada, continuamos con nuestro programa y esperamos que os haya ayudado toda esta formación e información para ser un católico sin vergüenza. ¿Cuántas veces has oído decir que la muralla china se puede ver desde la luna? Pues siento decirte una cosa, no se ve. Es solo una de tantas creencias populares que son falsas. ¿Quieres escuchar otra? El Estado español paga cada año miles de millones de euros a la Iglesia Católica. Pues nada más lejos de la realidad. La Iglesia recibe del Estado la cantidad de dinero que los contribuyentes deciden libremente al marcar la casilla a favor de la Iglesia en su declaración de la renta. Es un ejercicio voluntario de cada contribuyente, que decide destinar el 0,7% de sus impuestos a ese fin. Y libre, pues puede marcar la casilla de otros fines sociales, las dos si lo prefiere, o incluso ninguna de ellas. Hay quien dice que la Iglesia recibe 11.000 millones de euros al año, otros que son 13.000 millones. La verdad es que hay personas que suman todo lo que encuentran, llegando a una cifra que no es un dato real, porque la Iglesia presta muchos servicios a la sociedad en materia sanitaria, educativa, social, y el Estado colabora económicamente en algunos de estos proyectos, que nos benefician a todos y que son derechos demandados por la sociedad y los ciudadanos. ¿Verdad que has escuchado alguna vez que a los ratones les encanta el queso? Pues lo cierto es que prefieren alimentos con azúcar o la fruta. Esa es una creencia tan errónea como pensar que la Iglesia Católica es la única que no paga el IBI. Ni las ONGs, ni otras asociaciones, fundaciones, instituciones, ni las otras confesiones religiosas pagan el IBI. Eso es así por la Ley de Mecenazgo que se aprobó en 2002. Esta ley reconoce que hay multitud de asociaciones, instituciones o fundaciones que realizan una gran labor que beneficia a toda la sociedad y de esta manera el Estado las apoya no cobrando el IBI. Como ves, la Iglesia no tiene ningún privilegio, no hay ningún régimen especial único o distinto para la Iglesia. Y si te digo que los gatos siempre caen de pie, estaría faltando a la verdad. Como aquellos que dicen que solo el 2% del dinero de la Iglesia va a parar a Cáritas. Porque para entendernos, Cáritas y la Iglesia son lo mismo. Y cerca del 65% del dinero de Cáritas procede de la Iglesia que formamos todos los católicos, con nuestras colectas en las parroquias, donativos, suscripciones. Es decir, que la financiación de Cáritas procede en gran medida de los bolsillos de los católicos. Seguro que has oído que Albert Einstein suspendió matemáticas cuando era joven. Una afirmación tan falsa como decir que todo el dinero de la X a favor de la Iglesia va a parar a los curas. Es la Conferencia Episcopal la que recibe el dinero que los contribuyentes asignan libremente a la Iglesia y es la encargada de repartirlo solidariamente entre las 70 diócesis españolas según sus necesidades para desarrollar sus actividades. Acción evangelizadora y misionera, celebración de los sacramentos, mantenimiento y restauración de las parroquias y los templos, sostenimiento de los sacerdotes, la inmensa labor caritativa y social. Porque allí donde hay necesidad, allí está siempre la Iglesia.
Somos los católicos los que tenemos la responsabilidad de mostrar el verdadero rostro de la Iglesia y todo el bien que se hace por los demás, siempre con datos contrastados. Por eso, si tienes dudas, pregunta en tu parroquia o entra en portantos.es. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. El bien y el mal dentro del ser humano. ¡Qué gran misterio! Pero no podemos sacar a Dios de ese misterio. Es verdad que nosotros quisiéramos resolverlo ya, pero a veces las prisas no son buenas. Hay que dar tiempo y dejar que sea Dios el que tenga la última palabra. Así que, bueno, seguimos viéndonos todavía durante este mes y nos encontráis en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en la página web de 7 Televisión Andalucía, y seguiremos en contacto para que nos hagáis llegar todas las sugerencias y todas las cosas, todas las iniciativas. Por ahí han dejado caer una posibilidad de que nos vayamos a Tierra Santa a hacer una peregrinación. Pues bueno, vaya usted con Dios a Tierra Santa, ¿por qué no? Mientras tanto, todo esto se va cociendo, seguid diciéndonos qué queréis y cómo lo queréis, y en la medida que podamos, pues lo haremos. Seguimos en contacto y hasta la semana que viene, vaya usted con Dios.